Estamos arrancando ya el consultorio de Miguel en este día miércoles. Gracias por estar con nosotros aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos. Y aprovecho también para comunicarles que a partir de este momento tenemos nuevo número de WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros. Seguramente les va a llegar un mensaje a sus teléfonos de que acabamos de cambiar lo que es nuestro teléfono. Ahora es el 777-4991-991. Ese es nuestro número de WhatsApp, 777-4991-991. Para que también el día de hoy puedan compartir con nosotros pues lo que es el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando de dolores crónicos, el dolor crónico, este dolor que puede existir pues muchas veces y a veces o la mayoría nos acostumbramos a vivir con él, y para eso tenemos un especialista aquí en la cabina de la 99. Está Óscar Ernesto Esquivel Castro, algólogo intervencionista por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por estar con nosotros el día de hoy para platicar pues de este tema, hablar de lo que es el dolor y que muchas veces lo vivimos y aprendemos a vivir con él cuando no debería de ser así. Bienvenido al consultorio de Miguel. Muchas gracias, Miguel. Sí, el hablar de dolor y específicamente hablar de dolor crónico es algo muy extenso, ¿vale? Podemos pasarnos aquí horas hablando y no llegaríamos a algo concreto. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible y para que evidentemente nos llevemos una idea general de algunas cosas que podemos tratar, que podemos ver y que podemos solucionar con algunos diferentes tratamientos, ya sea farmacológicos o no farmacológicos. Hay una edad, ahorita me comentaba antes de entrar a cabina, en la que nosotros tengamos o suframos más dolor. O sea, hay una edad cuando sea pequeño o cuando somos de edad adulta, inclusive cuando somos jóvenes, que podemos soportar más lo que es un dolor y vivir con él. Sí, claro, hay una diferencia muy significativa entre las grupos de edades de pacientes, desde los pacientes pediátricos, que afortunadamente son de los que tienen una prevalencia más baja de dolor, en los pacientes en edad laboral, que esto es variable, ¿no? A veces en la edad aquí hacen algunos cortes dependiendo de algunos países o donde lo revisemos. La edad hasta 40 años, 45 años, 50 años básicamente es el que puede trabajar y trabaja. O sea, esto no es tan tajante, pues. Puede ser el paciente desde los 18 años hasta los 55, 60 años más o menos, que es la edad promedio en la que en México trabajamos o tenemos una vida laboral activa. Ajá. Esto es variable porque casi es un poco más alto o más bien considerablemente más alto el porcentaje de pacientes con dolor crónico en pacientes mayores de 60 a 65 años de edad. Ok. Que difiere mucho de los tipos de dolor versus un paciente en edad laboral o en un paciente pediátrico. ¿Y podemos hacer una diferencia entre lo que es el dolor crónico contra el dolor agudo, que también se menciona y que podemos tenerlo o vivir de hecho con él? Sí, claro. La IASP, que es la Sociedad Internacional para el Tratamiento del Dolor, lo menciona como un dolor que va más allá de 3 meses, el dolor crónico. Entre 3 y 6 meses como el corte que se realiza. Ok. Pero, sin embargo, esto no siempre es así, porque hay padecimientos que incluso sabemos que de antemano cuando lo presenta el paciente es muy probable, tiene una tendencia muy alta de que se haga crónico. ¿Vale? El dolor agudo es aquel que es menos de 3 meses. Okay. Por lo regular son secundario por ejemplo, lo más frecuente, secundario a alguna cirugía, que ese es el dolor postoperatorio, que es de lo más frecuente y de lo más severo que puede llegar a causarle molestias en el paciente. ¿Podemos hablar de cuáles podrían ser las causas más comunes del dolor crónico? Sí, por ejemplo, en pacientes pediátricos, de las causas más frecuentes son las musculoesqueléticas, que ahí no difiere tanto con los pacientes en edad laboral. Sin embargo, los pacientes en edad laboral, ahí sí ya aumentan otro tipo de dolores. Por ejemplo, la artritis, que es relativamente frecuente en pacientes jóvenes. Fibromialgia, sobre todo en mujeres, que es muy limitante en mujeres en edad reproductiva. Obviamente hay un pico de edad en el que se presenta más, pero en edad reproductiva la paciente, en edad laboral, la paciente se ve muy afectada cuando tiene ese padecimiento de fibromialgia y algunas otras enfermedades o padecimientos musculoesqueléticos. Dentro de ellos están las lumbalgias, que no es nada raro en pacientes jóvenes. Y hablando de cómo se puede diagnosticar lo que es un dolor crónico en los pacientes, ¿cómo sería? ¿Cómo es precisamente este test que se hace para diagnosticar? Sobre todo aquí vamos a ver el tiempo en el cual presenta o ha presentado el dolor.
las limitantes que presenta al tener este dolor y la causa sobre todo, la causa del dolor. Evidentemente no es lo mismo un paciente que presentó un episodio de herpes zóster, por poner un ejemplo, versus un paciente que tuvo una lesión en el hombro, que se cayó, se lastimó el hombro, es un padecimiento que aparentemente se va a resolver en cuanto el tejido sane. Un padecimiento, como hablando específicamente de herpes zóster, sabemos que es un padecimiento que si no se trata de manera adecuada, es un paciente que va a tener dolor crónico sí o sí. Ok, y hablando un poco de los tratamientos médicos más efectivos para el tipo de dolor crónico, ¿puede haber algunos en general o sí tiene que ser muy particular de cada paciente? En general hay, dependiendo de los tipos de dolor que se tenga. Por ejemplo, aquí ya hablando específicamente de pacientes en edad que son mayores de 60 a 65 años, a diferencia de los pacientes en edad laboral, presentan ya, además de lo que mencionamos, que no es nada raro en pacientes mayores, se agregan otro tipo de cosas como secundario a algunos padecimientos como la diabetes, secundario a fracturas, secundario a otras cosas que obviamente el paciente joven normalmente no lo tiene. Entonces aquí sí va a depender de qué tipo de dolor tenga. El dolor lo podemos clasificar, se puede clasificar de diferentes maneras, ¿verdad? Que eso me gustaría mucho que nos lo compartiera, porque muchas veces nosotros no sabemos expresar con los médicos cómo es este dolor que sentimos y a lo mejor solamente es una molestia o cuándo se considera un dolor. Yo sé que es muy particular en cada paciente, ¿no? Pero a lo mejor de los que son más comunes que ha recibido usted. Pues mire, lo más común en la consulta, llámese institucional o medio privado, lo más común son los pacientes con dolor lumbar. Okay. Y en segundo lugar, articular. Y ya en tercer lugar vienen un poco más, ya más las neuralgias. Las neuralgias me refiero a neuralgia posherpética y un poquito más atrás, neuralgia del trigémino. ¿Vale? Aquí, ¿cómo poder, el paciente, cómo expresar ese dolor? Porque es algo que el paciente muchas veces, hay algunos pacientes que cuando ya están un poquito más familiarizados con el dolor, sí saben expresar cómo es el dolor. Okay. Punza, pica, arde, quema, como toque eléctrico, como si lo oprimieran. Y aquel paciente que por lo regular es un paciente que en sí es sano, o anteriormente era sano, y debuta con algún padecimiento lumbar, por ejemplo. Ese paciente no está tan familiarizado con este tipo de términos. Aquí lo importante es como llevar hacia el paciente hacia que él nos describa qué siente, o sea, qué sensación es la que él tiene. Porque muchas veces el paciente dice, me duele, es que me duele mucho. Bueno, sí, le duele, pero ¿cómo le duele? Cuando hacemos esa pregunta es como una pregunta muy general. Claro. El paciente no, ¿cómo me duele? Pues es que me duele. No podemos considerar que igual si sientes ardor o sientes presión o igual sientes como una especie de punzadas, ¿eso también se le considera parte de este dolor? ¿O el dolor en específico sí tiene que ser de cierto síntoma o cierta sensación? Depende de cada paciente. Hay pacientes que pueden comentar, doctor, yo siento como si me oprimieran, como si todo el tiempo me estuvieran oprimiendo esa zona. Okay. Doctor, yo cuando me toca la playera, la blusa o la ropa o las sábanas, es un dolor insoportable. Aquí es como nosotros nos vamos guiando hacia qué tipo de dolor tiene. En general podemos dividirlo, les decía yo, en varios tipos de dolor. Sin embargo, lo más característico o lo más fácil de dividir o de llevar una semiología del dolor, un seguimiento para un interrogatorio del dolor, es aquel dolor que no va implicado directamente una lesión nerviosa. ¿Ese cómo lo podemos identificar? ¿O el paciente cómo lo puede identificar? Por lo regular, ese tipo de dolor, cuando es una lesión nerviosa, por lo regular hay sensación de calambre, toque eléctrico, ardor, quemazón. Eso es lo principal que el paciente siente cuando hay implicado una lesión en algún nervio, en cualquier parte del cuerpo, ¿vale? En algunas ocasiones se puede agregar algo que se llama alodinia. La alodinia propiamente es cuando el paciente, un estímulo que normalmente no debe de ser doloroso, el paciente lo siente doloroso, como el tacto, ¿vale? El paciente que siente un dolor muy intenso cuando lo tocan o cuando roza algo, incluso con el aire, incluso con el movimiento de la boca, el movimiento al masticar, etcétera, despierta el dolor. ¿Vale? Eso nos llama mucho la atención porque ya nos vamos orientando a que es un tipo de dolor de origen neuropático. Ok.
Pues todo eso es importante que nosotros lo conozcamos porque regularmente, pues algo que es tan como común, pensaríamos, muchas veces no lo expresamos bien. Ahora, esto se da cuando uno tiene ciertos padecimientos o cuando sufre algún tipo de caída o demás, que después si no se atiende se puede hacer crónico. ¿En qué momento? Dice que después de 3 meses, ¿no? Es precisamente el tiempo en el que se considera que ya es un dolor crónico. ¿Qué tenemos que hacer después de que ya pasaron 3 meses y seguimos con este tipo de molestia o si tenemos que llamarlo como tal dolor? Sí, muchas veces se confunde o a veces el paciente dice, es una molestia que me va a pasar, ¿vale? Entonces el paciente a veces, por ejemplo, hablando de algunos padecimientos, sobre todo de origen neuropático, que lo ideal es atenderlos en cuanto va debutando el paciente. Desafortunadamente en México es complicado que un paciente de primera intención, por un dolor, llegue a un especialista del dolor. Es muy raro. Siempre pasan primero por el médico internista, por el reumatólogo, por el traumatólogo, por muchos especialistas antes de llegar a un especialista del dolor. Desafortunadamente, con algunos pacientes, por ejemplo, cuando son dolores articulares, estos pacientes, por ejemplo, digamos que no, el dolor que tiene ahora versus el que va a tener en 3 semanas no va a cambiar tanto. Es decir, no va a cambiar el pronóstico del paciente. Sin embargo, si es un paciente con una lesión, hablando ahorita un poquito de neuralgia del trigémino, si es un paciente que se sometió a un procedimiento odontológico y empieza con un dolor muy severo, como toque eléctrico en todo lo que es la región mandibular, este paciente obviamente no vamos a esperarnos 3 meses a que se instale propiamente una neuralgia del trigémino. ¿Vale? Entonces, el problema es ese, que el paciente no llega en esos momentos. El paciente llega cuando el paciente ya está multitratado. El paciente ya está multitratado, ya lo vio el internista, le manejó determinados fármacos, no mejoró. Lo ve el traumatólogo, el ortopedista, no mejoró. Lo ve, en este caso, la neuralgia del trigémino, lo ve el odontólogo, le quita prácticamente todos los dientes, porque el paciente dice, quíteme los dientes. Si ese es el problema, quítemelos, porque no tolero el dolor, o sea, es un dolor muy severo. Y ya llega con nosotros, llega ya multitratado, llega el paciente, obviamente. El paciente con dolor es un paciente que, además del padecimiento algológico, el padecimiento que trae del dolor, además es un paciente que psicológicamente viene muy marcado por este dolor. O sea, no es un paciente que viene por un resfriado común. O sea, es un paciente que ya trae muchos cambios, porque el dolor genera muchos cambios a nivel sistema nervioso central, en la parte psicológica, porque es un círculo vicioso. El dolor genera cambios en la parte psicológica y la parte psicológica genera cambios que pueden generar dolor. Entonces, hay padecimientos en particular que no tenemos que esperarnos, pero desafortunadamente es muy raro que el paciente que debuta con dolor llegue con un especialista del dolor. Siempre primero van con otros médicos por muchas situaciones, porque evidentemente el paciente pues dice, me duele el hombro, pues voy con un ortopedista. Me duele, por ejemplo, un dolor inexplicable en el abdomen, que solamente es en la parte de la piel, no es un dolor tipo cólico, como un dolor de origen gástrico, etcétera. Van con el internista, por ejemplo, con el gastroenterólogo, porque el dolor, básicamente el paciente dice, pues me duele aquí, pues lo lógico es que vaya con el gastroenterólogo. Aquí es cuando ya se va complicando la situación para el paciente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega, a veces ya no hay mucho que yo pueda o que se pueda hacer el especialista del dolor, que podamos hacerle en general los especialistas del dolor, para revertirle el dolor al 100%. ¿Vale? Se puede controlar, claro, pero no en un 100%. Es importante esto, y es que además esta especialidad personalmente no la habíamos escuchado, ¿no? El algólogo es algo que no es tan común que lo escuchemos o que te indiquen que vayas precisamente con un especialista como lo es usted. Creo que ese es importante, el mensaje que tenga que dar para todos nuestros radioescuchas, sobre todo que estén pasando por una situación como esta y a lo mejor ya fueron, como dice, con 2 o 3 otros médicos y no han ido con un especialista como usted. ¿Cuándo debemos de acudir? ¿Cómo podemos saber que tenemos que ir con un especialista como usted? Mira, aquí esto es algo complejo para el paciente. Aquí, esto que acabas de mencionar, Miguel, es algo bien importante. Esta parte de, podemos llamarlo desconocimiento del área de los especialistas del dolor, no solo es de la parte población general, por así decirlo, sino también del ámbito médico. O sea,
inclusive a nivel institucional y privado, muchos médicos no tienen idea de qué es lo que hace un especialista del dolor. Consideran a veces que el especialista del dolor solo va a dar medicamento y ya, o sea, que es hasta ahí donde va a llegar el especialista del dolor. Okay. Y lo buscan como una interconsulta para decir, yo internista o yo traumatólogo necesito controlar el dolor al paciente, entonces necesito buscar a algún especialista del dolor. También esto es tardado por el desconocimiento que hay del ámbito médico. O sea, sí. Muchas veces no se sabe qué es lo que va a hacer o cuál es el campo real de un especialista del dolor. No nada más solamente la parte farmacológica, sino hay un campo muy, muy amplio. O sea, la parte de dolor es interminable. O sea, la parte de los síndromes dolorosos, dolores que muchas veces no se explica, pasaron por el neurólogo, por el internista, reumatólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, y no se da un diagnóstico certero, ¿vale? Entonces, todo este tipo de pacientes, pues obviamente, a fin de cuentas, el que lleva toda esta carga, pues es el paciente. Claro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos, como paciente? Obviamente, pues, yo sería de la idea de generar más este tipo de difusión para que el paciente, tanto el paciente como el médico, estén enterados en general de qué es lo que puede hacer un especialista del dolor. Que me gustaría mucho que en el siguiente bloque precisamente nos enfocáramos en eso. Todo lo que pueda hacer, lo vamos a resumir porque hablamos de que es extenso, como bien lo mencionaba usted, pero sí quisiéramos tener al menos unos 15 minutos de hablar de esto. ¿Qué es lo que hace un especialista del dolor? O sea, de raíz, y también para que no quede, o quede la menor de las dudas también, ¿no? Porque sabemos que no conocíamos esta especialidad médica y es importante conocerla. Y sobre todo, si tienen ustedes algunas preguntas, si tienen dudas, al 777-499-1991, que recuerden es nuestro nuevo número de WhatsApp, 777-499-1991. Aquí está el especialista, es Óscar Ernesto Esquivel, algólogo intervencionista del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Cuernavaca, para que pueda ayudarnos y sobre todo que nos ayude a ampliar el conocimiento de esta especialidad, doctor. ¿Le parece bien? Claro. ¿Sí? Claro. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el consultorio de Miguel. Quédense con nosotros, de verdad que esto es importante. Seguramente, como decimos, estamos viviendo con el dolor, aprendimos a vivir con el dolor, pues lo estamos haciendo actualmente y después puede terminar en otras causas que pueden ser más graves. Así que si tienen dudas, si tienen preguntas, si están pasando por alguna situación, alguien también de sus familiares o amigos están con una situación como esta, aquí está nuestro especialista el día de hoy. Hay que aprovechar para que no nos quede ninguna duda y disipar la mayor de las dudas que podamos tener respecto a esta cuestión especialidad del dolor en el consultorio de Miguel. Regresamos al consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros aquí en la 99 y recuerden que tenemos nuevo número de WhatsApp. Les va a llegar una notificación a través de su teléfono. Ahora estamos en el 777-499-1991, por supuesto como el 99.1 que estamos aquí en tu frecuencia, que es la 99, tu estación favorita en Morelos. Así que si les llega este mensaje, es el nuevo número de WhatsApp de aquí la 99. Pues estamos platicando con Óscar Ernesto Esquivel Castro, hablando precisamente de el tema de el dolor crónico. Él es algólogo, intervencionista en el Instituto Mexicano del Seguro Social y nos acaba de abrir un panorama tremendo respecto al dolor crónico. Y ya nos están llegando preguntas respecto a esto. A ver si el especialista nos puede contestar la siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente, que lleva como un mes con un dolor que tiene precisamente en uno de los hombros debido a que piensa que durmió mal, pero este dolor ya rebasó como el tiempo regular que puede haber tenido, como una torcedura, así lo considera la persona. ¿Esto cómo podría ser? ¿Es un dolor crónico o todavía no? Decíamos que hasta los 3 meses, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos responderle a este radioescucha que nos pregunta esto? Sí, estrictamente no puede considerarse todavía un dolor crónico, estrictamente. Sin embargo, aquí lo ideal sería que se tomara un estudio de imagen. Aquí lo que es más digamos cercano al paciente, lo más accesible al paciente es un ultrasonido, que un ultrasonido nos puede dar una buena idea de qué es lo que está pasando en el hombro, ¿vale? Ese hombro puede tener muchas cosas, puede tener desde una lesión en algún tejido, llámese tendón, muscular, etcétera,
desde la propia articulación, o sea, son varias cosas que pueden presentarse en el hombro y que puede debutar como simplemente el paciente lo percibe como hoy desperté con este dolor y no lo tenía ayer. Ok. Sin embargo, es una lesión que probablemente ya tenía el paciente y que apenas se dio cuenta de que tenía esta lesión. Entonces, lo ideal es aquí hacer un estudio de imagen para ver qué es lo que... y una exploración física detallada, bien dirigida hacia hombro, para ver clínicamente qué es lo que nos puede orientar a ese diagnóstico. Por clínica nosotros podemos darnos cuenta casi en un 80% de qué es lo que está pasando. Obviamente el otro 20% es por métodos de imagen, métodos diagnósticos, se llaman estudios de gabinete, llámense electromiografía, tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, radiografías, todos esos estudios, pero casi con la clínica. Okay. En un paciente, por ejemplo, hablando específicamente de la pregunta de hombro, sí, podemos darnos una idea de dónde está la lesión del hombro. Muy bien, pues ahí está pues esta pregunta contestada también. Y vamos ahora hablando de los tratamientos médicos que pueden existir, que podemos considerar dentro de su experiencia más efectivos para el dolor crónico. Aquí podemos dividirlo entre la parte farmacológica y la parte no farmacológica. Hablando de la parte farmacológica, pues como bien su nombre lo dice, es hablando de todo tipo de fármacos. Llámese analgésicos propiamente, que podemos hablar desde los analgésicos convencionales, como son el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, que solamente están diseñados básicamente para un dolor agudo, no para un dolor crónico, por el riesgo que tiene de presentar algunos efectos secundarios. Dentro de los analgésicos podemos aquí incluso basarnos sobre la escalera analgésica de la OMS, que ya no es tan aplicable en algunos pacientes, ya no es antes en los 90s cuando se realizaba una exploración, una semiología del dolor, un interrogatorio dirigido hacia el dolor, básicamente era en lo que nosotros dábamos el seguimiento o para llevar a un tratamiento a un paciente. Aquí ya lo vemos que no es ya tan aplicable al paciente, ¿no? A todos los pacientes no es tan aplicable. A algunos pacientes sí todavía se puede aplicar, pero no a todos. Entre los analgésicos, obviamente, hay otros que son más potentes dentro del grupo de los opioides. Dentro del grupo de los opioides, el principal es la morfina. De la morfina ahí son fármacos que van más potentes que morfina, es decir, más eficaces, o mejor dicho, más potentes que morfina, es decir, que son 10 veces, 30 veces, 50 veces más potentes que morfina. Y algunos que son considerados como opioides, que son débiles, los que son más, que tienen una potencia más baja que morfina. Es como la piedra angular, la morfina, todavía en cuanto al hablando de analgésicos para el dolor crónico y con algunos dolores agudos. Otro grupo de fármacos que nosotros utilizamos mucho son los llamados neuromoduladores. Los neuromoduladores, estos actúan básicamente como generando ¿cómo decirles? Como el nervio, como mantenerlo como más atenuado, como más desconectado el nervio sin que genere esa sensación de toque eléctrico, calambre, ardor, quemazón. Hay diversos grupos de neuromoduladores. Aquí lo que nos detiene mucho, obviamente, es los efectos secundarios. Okay. La parte farmacológica conlleva cierto riesgo de efectos secundarios. Aquí ¿No siempre es seguro estos efectos secundarios o si existe una alta probabilidad o porcentaje de que sí vengan estos efectos? Es un alto porcentaje de que te generen efectos secundarios. Afortunadamente, casi todos los medicamentos analgésicos que son derivados de la morfina, casi todos generan algo que se llama tolerancia. ¿Tolerancia qué significa? El paciente después de un determinado tiempo presenta el efecto benéfico, que es la analgesia, pero no así los efectos adversos. En los neuromoduladores no está tan descrito esta tolerancia, sin embargo también los pacientes generan esa tolerancia, es decir, generan bien el efecto sin generar el efecto, o tolerando ya, o ya no haciéndolo tan perceptible el efecto secundario. Muy bien, ahorita hablaremos, como habíamos dicho bien, de lo que es su especialidad, la especialidad del dolor, pero antes nos llegan más preguntas. ¿Qué podría recomendar a esas personas que siempre se andan aguantando el dolor para no dar molestias? Se la aguantan y se la aguantan. ¿Qué tan malo puede ser vivir con un dolor crónico? Aquí llegaríamos. ¿Cuáles serían como los límites o las cosas pues importantes que deben de conocer y algo que nos llevaría a vivir con un dolor crónico? No tener una buena calidad de vida para empezar, ¿no? Pero claro, ¿qué más podría ser?
Claro, aquí siempre los tratamientos, ya sea farmacológicos o no farmacológicos, van muy encaminados a mejorar la calidad de vida y a restaurar al paciente lo que es la vida diaria del paciente. Es decir, si el paciente hace, por ejemplo, saca a pasear a su mascota, por ejemplo, ¿no? Esa es su vida diaria del paciente. Sí. Y ya no lo puede hacer por el dolor, lo que tratamos es de darle una mejor calidad de vida para que si el paciente salía a caminar con su mascota 3 horas, a lo mejor no va a salir 3 horas, pero sí va a salir a lo mejor tal vez 45 minutos o 1 hora. Okay. De no hacerlo 45 minutos o 1 hora, obviamente es una gran diferencia. ¿Vale? Aquí en esta parte de cómo el paciente acostumbrarse o no acostumbrarse al dolor para no dar molestias, aquí también es algo muy específico, porque puede ser de un dolor como la pregunta anterior del hombro, sí, que aparentemente es un dolor puede ser articular, puede ser muscular, puede ser algún tejido que no tiene mayor problema. Sin embargo, hay algunos pacientes que desafortunadamente debutan con un dolor inclusive en la pierna. Ajá. Y el padecimiento es otro totalmente diferente. Incluso padecimientos oncológicos que debutan incluso con actividad tumoral, es decir, metástasis o cuando el cáncer o la tumoración migró a la columna, comprime una raíz nerviosa, es cuando tienen realmente un síntoma. Se estudia al paciente y detectamos que tiene otras cosas que aparentemente no tenía el paciente, que antes de esto era aparentemente, entre comillas, sano. Entonces es bien importante que ante cualquier dolor descartar prácticamente, porque obviamente nosotros, o por lo regular, pues, incluso como médico, ¿no? A veces sí, como médico creo que es esto, ¿no? Pero no soy especialista en gastro, no soy especialista en neuro, no soy especialista en cardio, ¿vale? Entonces, como paciente, pues más, ¿no? Obviamente ver esta parte para descartar que no haya ninguna otra alteración, ¿vale? En algunas ocasiones también va mucho, porque los dolores, por ejemplo, de lumbares son muy frecuentes, pacientes jóvenes y en pacientes en adultos mayores. Puede ser desde una lumbalgia común, por así decirlo. ¿Cuáles podrían ser los primeros síntomas o señales de esto? Porque muchas veces no lo queremos aceptar y decimos que es alguna otra situación, ¿no? Estamos acostumbrados a minimizar los dolores, ¿no? Algo que debe de ser algo que quede muy claro en el paciente es cuando ya está alterando su calidad de vida, cuando ya está alterando su actividad diaria, es cuando es un momento de buscar, cuando menos, una valoración médica, ¿vale? Porque ya cuando está interviniendo en sus actividades diarias, evidentemente esto ya está sobrepasando, ya si el paciente está en edad laboral, obviamente no va a poder hacer su trabajo, va a empezar a faltar al trabajo, va a empezar a incapacitarse en su trabajo, etcétera. El paciente, el adulto mayor, va a empezar a ya no querer socializar tanto, va a querer empezar ya no salir de casa, ya no salir a hacer lo que normalmente hacía. Y esto que es lo que, sobre todo en el paciente mayor, ¿a qué nos lleva? A un cuadro de depresión. Que casi siempre el adulto mayor que tiene dolor, casi más del 80%, trae un cuadro depresivo que no se ha diagnosticado y que el paciente, evidentemente, muchos pacientes no lo expresan. El paciente no va a llegar y va a decir, doctor, es que estoy triste. Es raro el paciente pero ya que lo acepte. Ya uno interrogando y con algunas escalas que vemos en cuanto repercuten en la calidad de vida, dice, doctor, es que yo antes lavaba mi coche y ahora ya no puedo. Y eso para el paciente le genera cierto, además de disconfort, pues obviamente ya se siente inútil el paciente. Incluso así lo dicen, doctor, es que yo me siento inútil, siento que ya no hago nada, pues ya no sirvo para nada. Entonces es un cuadro depresivo que va haciendo un círculo vicioso con el dolor. Va generando más dolor, el dolor va generando más depresión, más limitación. Entonces eso es algo importante. Buscar ayuda desde el momento, cuando ya está empezando a repercutir en sus actividades y en la calidad de vida, es momento sí o sí de buscar ayuda. Y con un especialista como usted. Claro, ese ¿sí? sería el ideal. Porque lo que queremos es como establecer pues este nuevo punto de partida, ¿no? Porque estamos conociendo esta especialidad que por supuesto usted ha estudiado, tiene experiencia, tiene también conocimientos que ha adquirido con esta especialidad. Y no estar como yendo de un especialista a otro hasta llegar al punto que nos mencionaba casi al inicio del consultorio, que ya llegan pero con una situación más complicada. Claro. ¿No? Sí, en el ideal de los casos,
pudiera ser esta situación, o sea, que el paciente ya cuando está haciendo algunos cambios en su vida diaria, ya sería conveniente buscar un especialista en el dolor. Incluso por a veces, ¿qué pasa cuando el paciente tiene cefalea? Lo primero que hace es buscar un neurólogo. Uh-huh. Obviamente esta parte siempre es importantísima porque el neurólogo tiene que descartar que no haya alguna otra situación que no es de nuestro ámbito. Obviamente nosotros manejamos, hablando específicamente ahorita de lo que mencioné de cefaleas, manejamos algunos criterios, algunos síntomas cardinales, etcétera, pero obviamente no vamos a quitar esa parte del especialista que es el neurólogo, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, sí es importante que además se haga un tratamiento conjunto. El paciente que lleva un tratamiento conjunto siempre es el paciente que le va mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ve al paciente con algún padecimiento gastrointestinal, no mejora del dolor, el médico gastroenterólogo sigue o le da el seguimiento en la parte que le corresponde y la parte de dolor la manejamos nosotros los especialistas del dolor. Vale, entonces es al paciente que le va a ir mejor, porque estamos seguros que este paciente está siendo vigilado por la parte del gastroenterólogo y vigilada la parte del dolor por el especialista del dolor. Creo que hoy actualmente siempre existe este acompañamiento de diferentes médicos o especialistas con algún tipo de padecimiento o enfermedad. Creo que lo vemos cada vez más, ¿no? Hablando en el tema, como bien menciona, de que se acompaña con otro especialista de otra área, e inclusive también con el tema psicológico, ¿no? Casi no se ve de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto mucho? Que solamente vamos con un médico y queremos que ese médico nos cure de todo lo que nos está pasando. No estamos acostumbrados a ir acompañados también de otros especialistas. Tal vez tiene que ver con el tema económico, desconocimiento o qué más. El tema económico también es algo bien importante, o sea, de ambas partes. Yo creo que aquí también mucho tiene que ver del médico, uh-huh, que no refiere al paciente porque muchas veces pensamos que podemos resolver el padecimiento que tiene el paciente, cuando ya a veces está saliéndose de nuestras manos como médico. También eso es algo bien importante, que nosotros debemos conocer nuestras limitantes. Obviamente, un padecimiento oncológico, un padecimiento que sé que el paciente no está siendo o no ha sido diagnosticado de algo y que hay algo que no está dentro de una normalidad, de un dolor, llamémoslo normal o común, ya hay algo más. Entonces ahí es cuando, esto ya no es algo que yo ya esto me parece que es otra cosa, además del dolor que tiene, me parece que es algo que le está generando, ese dolor que le está generando es por algo más que algo no nada más algo que pudiera ser algo maligno, ¿vale? Entonces también tener esa limitante en nosotros, porque el dolor puede ser desde una simple caída hasta un padecimiento algológico, que el padecimiento puede llevarlo al paciente a un desenlace fatal en semanas o meses. Entonces ahí es donde nosotros somos bien meticulosos en esa parte de ver al paciente de manera integral, ver al paciente haciendo una exploración clínica lo más completa posible y todos sus estudios, porque muchas veces esto es bien frecuente que pase con el paciente con dolor. Va el paciente con dolor y ¿trae algún estudio de imagen? No, doctor, no traigo nada, es que no me dijeron nada. Uh-huh. Y es algo súper importante. Siempre que van con un especialista, y hablando específicamente de especialista del dolor, todos los estudios que tengan, llámese de laboratorio, llámese de gabinete, todos los estudios que tengan, porque con la clínica y con lo que ya tiene, ya nos orienta a un diagnóstico. Y si no, tendría que ir a hacerse estos estudios que son los recomendables, ¿no? Claro, pero a veces el paciente ya digamos que ya tenemos un avance. Desde la primera consulta tenemos un avance, incluso podemos integrar casi un diagnóstico definitivo, un diagnóstico certero con todo lo que trae, con la exploración física. Su diagnóstico es el tratamiento es pero a veces llega el paciente sin nada, ya lo tiene, pero llega sin nada, entonces ya es como perder un poquito de tiempo, por así decirlo. Pues siempre hay que estar atentos a este tipo de situaciones y de verdad gracias por estar con nosotros hablándonos de la especialidad del dolor. Óscar Ernesto Esquivel Castro, algólogo intervencionista del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cuernavaca. Vamos a regresar también del dolor y los pacientes o en los pacientes oncológicos, que creo que también es algo importante poder compartir esta información. También
esto que se menciona mucho, todos los invitados que hemos tenido en el consultorio de Miguel, se maneja esto, el estilo de vida que tenemos. Si hacemos cambios en nuestro estilo de vida, hablando de dieta, hablando de ejercicio, ¿esto cómo puede influir para la disminución del dolor crónico? Sí, esto es algo bien importante, sobre todo muchos padecimientos, sobre todo de región articular o incluso de región cervical o lumbar, que es lo más frecuente. Uh-huh. Tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, es decir, aquellos que pasamos más de X tiempo al día sentados, vamos a tener a la larga una repercusión en región lumbar y cervical. Aquellos pacientes que tenemos o tienen un sobrepeso, evidentemente también van a tener a la larga, van a tener más desgaste de rodillas, más desgaste de cadera, más desgaste de región lumbar, etcétera. Entonces repercute de manera directa nuestro estilo de vida con el dolor. Muy bien, pues atentos, y si tienen preguntas o dudas, ya saben, tenemos nuevo número de WhatsApp, que es el 777-499-1-991. Se los vuelvo a compartir, 777-499-1-991. Les ha llegado un mensaje ya a través de su WhatsApp, si están dentro de nuestros contactos, de que tenemos este nuevo número. Háganos llegar sus dudas o preguntas, está aquí el especialista. Iríamos ya para la parte final del consultorio del día de hoy con algunas conclusiones y recomendaciones, y un mensaje importante que me gustaría mucho que nos fuera preparando para cerrar el consultorio del día de hoy, que tenga que ver para hacernos conscientes de que no debemos de vivir con dolor, no tenemos que tener o bajar nuestra calidad de vida, menos si estamos hablando de un dolor que tenemos desde jóvenes o que estamos viviendo actualmente, ya llevamos más de 3 meses viviendo con él, inclusive pues hasta años, ¿no? ¿Ha encontrado pacientes, han llegado pacientes con usted que lleven más de un año con un dolor? Claro, esto es más frecuente de lo que una vez pudiera pensar. A veces uno dice, ¿cómo el paciente se acostumbra con este dolor? Claro. Me ha tocado pacientes que tienen 30 años con el dolor. Entonces, y con dolores muy severos, o sea, dolores con una intensidad del 0 a 10, 10 de 10. Incluso el paciente me dice, doctor, tengo 100 de 10. O sea, y han vivido así 30 años. O sea, son pacientes que la verdad es que uno hasta se sorprende porque dice, ¿cómo es posible que ha estado tanto tiempo sin ningún tratamiento o un tratamiento que no le ha mejorado nada? Entonces, aquí es muy importante al paciente que no siempre, digamos, en algunas ocasiones puede quitarse el dolor a un 100% después de una evolución tan larga. Claro. ¿Vale? Siempre lo ideal es encontrar al paciente en etapas tempranas, para que no nada más lo que hagamos es un control del dolor, sino una mejora en el dolor y una casi completa recuperación del dolor. O sea, no se cura al 100% el dolor, solamente disminuye o se trata, dependiendo de cada padecimiento del paciente. Por ejemplo, el paciente que debuta con un herpes zóster, si el paciente no se trata de manera adecuada ese herpes que está teniendo, se va a hacer crónico. Si el paciente se trata de manera adecuada con tratamiento farmacológico y la parte intervencionista, la parte intervencionista, ¿qué me refiero con la parte intervencionista? La parte intervencionista es, en términos generales, bloqueos nerviosos para mejorar este dolor. Entonces, entre más por distintas vías ataquemos el dolor, el paciente tiene un mejor pronóstico. Cuando a veces el paciente no tiene una lesión nerviosa ya establecida, esto puede mejorar, incluso prevenir un dolor crónico. Muy bien, regresamos en el consultorio de Miguel, hacemos una pausa y ya regresamos a conclusiones el día de hoy con el especialista del dolor. La verdad es que importantísimo que ustedes nos hagan llegar o nos sigan haciendo llegar lo que son sus preguntas o dudas, y también le pediríamos un número de contacto regresando de la pausa, por favor, para poder agendar citas donde lo pueden también contactar. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a la pausa. Seguimos en el consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en el último bloque el día de hoy hablando de especialidad del dolor y nos va a faltar tiempo todavía, porque debemos de hablar de muchos temas que incluyen toda esta especialidad del dolor, pero no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy, así que seguramente te volveremos a invitar en el consultorio de Miguel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues un tema que no quiero dejar fuera es precisamente cómo es el tema del dolor crónico en los pacientes oncológicos, o cómo sería el tratamiento o qué es lo que podemos observar.
Sí, los pacientes oncológicos son un grupo muy, muy aparte de la parte del dolor. ¿Por qué? Porque estos pacientes casi durante todo, desde su inicio del padecimiento hasta que el paciente tenga una curación o un desenlace fatal, casi el 70% de los pacientes en algún lapso de estos va a tener dolor, de moderado a severo. Claro. O sea, no es un dolor que tenga un dolor leve y que el paciente, no, casi, es decir, 7 de cada 10 pacientes con un padecimiento oncológico van a tener dolor en el lapso de todo su padecimiento oncológico. Entonces, estos pacientes son diferentes en el aspecto de que pueden generar el dolor por el padecimiento en sí o por los tratamientos oncológicos. Okay. Llámese radioterapia o quimioterapia o tratamientos quirúrgicos. Entonces, estos pacientes muchas veces no controlamos totalmente el dolor o de una manera adecuada el dolor con fármacos. Estos pacientes, por lo regular, muchas veces requieren algo más. Algo más me refiero a un bloqueo nervioso, ¿vale? Muchas veces la tumoración está invadiendo algún sitio que no es un sitio común del tumor primario, de donde se originó el cáncer. Entonces el paciente tiene dolor en región, por ejemplo, en las costillas. Doctora, me está doliendo mucho las costillas, me arde, me quema, me duele mucho. Y el tumor ya invadió esa parte de la costilla, pues invade el nervio o los nervios, que es lo que nos importa, lo que le afecta al paciente. Entonces aquí es difícil que el paciente lo controlemos con puro medicamento. Casi siempre el paciente requiere sí medicamento, pero además un tratamiento intervencionista. Un tratamiento intervencionista puede ser para muchísimas cosas. El paciente oncológico puede tener la tumoración en la próstata y tiene dolor en hombro. O al revés, tiene un padecimiento en páncreas y tiene dolor en otro sitio distante. O en pulmón y tiene dolor en otro sitio distante. Que uno pensaría que no hay relación, ¿no? Exacto, pero el paciente oncológico hace muchos síndromes muy diferentes a un paciente que no tiene cáncer o que no tiene ningún padecimiento oncológico. Entonces aquí, con este grupo de pacientes, sí, la verdad es que sí prefiero yo manejarlos con un tratamiento de intervención y con fármacos. Porque de antemano con el paciente oncológico sé que no, y sobre todo cuando es un tumor agresivo, sé de antemano que con el paciente no tengo mucho tiempo para mejorarle el dolor. No voy a esperarme 3 meses para ver qué tan bien le hace morfina, por ejemplo. ¿Qué tan bien le hace? No, de entrada no le quito la morfina, pero sí le hago un tratamiento de intervención para que baje el dolor y baje dosis de medicamentos. Y obviamente el paciente tenga mucho menos efectos secundarios y tenga una mejor calidad de vida. Muy bien. Vamos a invitarlo nuevamente porque sí nos queda mucho tema por compartir, pero hay más preguntas. Quiero hacer la última del día de hoy respecto a esto que nos mencionan. Dice, yo tengo inflamado mi hombro y me siento que tiembla la mano. Fui con un neurólogo por nervios del temblor de la mano, pero lo inflamado no se me quita. ¿Dónde puede consultar? De hecho, dice que hay dolor en el hombro, además de tenerlo inflamado. ¿Dónde pueden consultarlo? Y contactarlo precisamente para alguna una cita, un diagnóstico. Sí, aquí actualmente estamos a nivel privado, estamos cercano aquí a donde estas instalaciones, en Torre Médica Cuernavaca. En el piso 4, el número telefónico es el 777-290-0100, extensión 4010 y 4011. Muy bien. Ahí es donde pueden agendar una cita conmigo para revisar lo que podríamos encontrar ahí en los pacientes. Nuevamente su teléfono, por favor, es Óscar Ernesto Esquivel Castro, algólogo intervencionista del Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy hablando precisamente de especialidad del dolor, para aquellos que lo quieran contactar y pues prácticamente despedir con un mensaje suyo el día de hoy, pues para no vivir con este dolor y que se convierta después en algo crónico en nuestras vidas, nos reste calidad de vida y no solamente a nosotros, hablamos también de la gente que vive alrededor, como familiares, como pareja, como pues gente también compañeros del trabajo que pueden estar lidiando con nosotros precisamente por este dolor crónico con el cual estamos sobrellevando o sobreviviendo nuestros días. Sí, aquí lo importante es ver que les dejo como mensaje que el dolor tiene una solución, tiene un origen, tiene una solución. Y entre más
pronto se trate el dolor, el pronóstico es mejor. Entonces, entre más pronto visitemos a un especialista del dolor, el pronóstico tiende a ser mejor. Muy bien. Entonces, recuerden, el dolor no siempre tiene que estar viviendo con el dolor. Hay soluciones farmacológicas y no farmacológicas, hablando propiamente de lo que es la intervención para mejorar el dolor y la calidad de vida, sobre todo en los pacientes. Su teléfono nuevamente y dónde lo pueden contactar. El teléfono es el 777-290-0100. Extensión 4010 y 4011. Estoy en Torre Médica, Cuernavaca. Perfecto, pues esto fue el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Invitamos nuevamente al algólogo Óscar Ernesto Esquivel para que vuelva a platicar y ampliar más temas y preguntas que nos están llegando respecto al dolor crónico, aquí en el consultorio de Miguel en la 99. Mientras tanto, hacemos una pausa y yo regreso, chavorrucos y millennials. Y recuerden que pueden ver este episodio completo a través de YouTube en el canal Diario de Morelos 1. El fin de semana se suben los consultorios que tenemos durante toda la semana para que ustedes puedan, pues, nuevamente verlo. Y si les queda alguna duda, si se bajaron del auto o alguna situación y no escucharon la parte en la cual ustedes preguntaron, pues pueden verlo a través de YouTube, Diario de Morelos 1.